Soledad y Sandra, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo Buen día, buen estás? día. ¿Cómo andan? Bueno, llegamos Bueno, aquí al cierre. Ya. increíble. Seminario maratónico, días, días. No sé si les parece que arranquemos con el cierre Por en supuesto. continuado. Bueno, Por- si les parece arranco yo, que un poco traigo el recuento de este primer día. Bueno, primero, buenas tardes o buenos días a todos los que nos están siguiendo en este seminario latinoamericano de investigación en justicia social, en el que nos hemos abocado a pensar en nuevas y viejas desigualdades y en pensar cómo disputar sentidos, cómo disputar otros proyectos de Estado-Nación. Lo primero que quiero hacer es, felicitar a Silvia y en su nombre a las colegas que estuvieron presentando sus resultados de investigación y de prácticas, porque la verdad ha sido muy enriquecedor este panel y que deja mucho que pensar y mucho para articular con paneles anteriores, eso fui pensando. Bueno, primero agradecer al CELEI porque con su iniciativa, con su insistencia, con su persistencia, ha incentivado el lazo social entre instituciones que por ahí estamos cerca, pero no nos encontramos, y con otras que estamos lejos, ¿no? Lejos territorialmente. Así que primero ese reconocimiento al CELEI, en particular al doctor Aldo Campo por este incentivo y por promover estos encuentros. Luego, felicitar y agradecer a los y las colegas de estas universidades de Latinoamérica, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, de Santiago del Estero, también de Argentina, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, y muy particularmente a Bernardo, que nos ha acompañado y sostenido en lo técnico con una labor, la verdad, impecable, y a la Universidad Regional de Chapecó de Brasil. Bueno, agradecerles a estos colegas por el acompañamiento generoso, porque en realidad, si bien cada uno tuvo un panel a su cargo, hubo lazo, hubo acompañamiento, hubo sostén, y en eventos de estas dimensiones eso es muy importante. Me toca a mí quiero traer una conclusión breve del primer día, de los primeros días. El primer día alargamos el evento con una invitación, dos paneles fuertes, uno organizado por el CELEI y otro por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y como conclusión de este primer día, creo que podríamos decir que pensar en términos de justicia social y educativa implica un primer posicionamiento de mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, académicos, productores de saber académico, científico, porque el primer panel fue por ahí, fue por una interpelación a, a las formas de pensar, de intervenir, de investigar. Esa es como la primera premisa. No podemos pensar en avanzar en proyectos sostenidos en la idea de justicia social y cognitiva sin una interpelación del ámbito académico. Esa interpelación pasa por distintas dimensiones de análisis, podemos decir. Una dimensión es la epistemológica, ¿no? La primera interpelación es la pregunta acerca de cómo pensamos, cómo producimos conocimiento científico y cómo decimos, ¿no? Porque esa interpelación epistemológica pasa por el campo también de la producción de categorías y de conceptos, de qué categorías y conceptos pensamos. Y ese fue un denominador común en el primer día y fundamentalmente en la conferencia del doctor Aldo Campo, interpelando el concepto, por ejemplo, de educación inclusiva, desde la base, ¿no? Pero también otra dimensión es la dimensión metodológica, ¿sí? La necesidad de revisitar, de revisar las estrategias de producción de conocimiento científico, de pensar otras formas de representación, y si se trata de representar la realidad o de performar o de hacer otra cosa con la realidad, de buscar herramientas de aproximación a la realidad que sean sensibles a las variabilidades, a las variaciones que hay en nuestras realidades. Ese fue el tópico central de la conferencia de la doctora Silvia Greenberg.
pero también el campo de la política, ¿no? La interpelación acerca de cómo habilitamos condiciones de posibilidad para la justicia social o cómo históricamente se configuran condiciones de posibilidad que inhabilitan, ¿no? Que no van por el campo de la justicia social y educativa, sino por el campo de la injusticia social y educativa, con generación y profundización, digamos, de desigualdades. Este fue el tópico de las conferencias de la doctora Liliana Arciniegas y de la doctora Natalia Duque, que pusieron el foco justamente en eso, en cómo se configuran dispositivos, fundamentalmente dispositivos del campo de la cultura, como la escuela, como las bibliotecas, y cómo esos dispositivos, cómo repensarlos para que habiliten oportunidades antes que sean espacios de limitación de oportunidades. Y finalmente, la última dimensión en esto de pensarnos a nosotros mismos es la dimensión ética, ¿no? La dimensión ética entendida en qué concepto de sujeto, ¿no? Habilitamos con nuestras formas de pensar y con nuestras formas de hacer y de vincularnos a la realidad. ¿Qué producción subjetiva y qué producción de subjetividad promovemos? Y esa fue el tópico, auxiliado por desarrollos del campo del psicoanálisis, de la conferencia del doctor Claudio Urbano. Todo esto lo invito a volver a escuchar, porque entiendo que hoy, pasado una semana y escuchando el último panel, todo lo que escuchamos el primer día adquiere otro sentido. Por suerte queda todo disponible en el canal de la UNAD, y yo estimulo a que todos usemos esos espacios, estas producciones como disparadores para seguir discutiendo y pensando con colegas, con nuestros estudiantes. Y bueno, entiendo que la salida, digamos, o que, bueno, claramente este congreso, o pensar en términos de justicia social y de otros, y disputar proyectos de Estado-Nación, implica también posicionarse desde un lugar en donde evitamos la clausura de sentidos, en donde huimos a la idea de cerrar sentidos, y siempre nos queda la idea de que queda todo abierto y que salimos más con más preguntas que con respuestas. Y creo que esa es una gran conclusión también de este evento, la idea de animarnos a mantener esa tensión de lo interpelado, de la incerteza, y finalmente lo último, de que esto es mejor si se hace con otros y con otras, ¿no? Y vuelvo al inicio, a que es con lazo con gente que no conocemos, animarnos a la experiencia de vincularse con otros que no conocemos, porque en esa diferencia se encuentran, bueno, puntos de enriquecimiento, pero también se encuentran, digamos, un espacio de confianza para seguir produciendo. Bueno, brevemente eso, gracias, y ojalá Silvia, Sandra y en nombre de ella todos los compañeros podamos encontrarnos en otros convites, en otras invitaciones, y seguir celebrando la posibilidad justamente de encontrar. No sé si Sandra, ¿quieres comentar? Bueno, pues muchas gracias a Soledad, a Silvia por acompañar el cierre del evento. Considero que es una tarea bastante difícil, fueron muchos aprendizajes, muchas horas, pero yo creo que muchas sintonías también en lo que estamos haciendo en nuestros diferentes países, lo que estamos haciendo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, incluso en Ecuador, en otros países que también nos acompañaron a través de sus ponencias. Quisiera pues mencionar que sin duda hubo una sinergia entre el tema de justicia y desigualdad. Y en este sentido nos preguntamos a lo largo de todos estos días cómo analizar esas desigualdades, cómo analizar esas desigualdades a nivel social y particularmente en el campo de la educación y la pedagogía en América Latina. Y en el cómo, pues encontramos dos, creo, conceptos claves, conceptos centrales. El primero es un anclaje situado. Definitivamente la mayoría de experiencias que se presentaron acá y de las cuales aprendimos un montón estaban situadas en la escuela, en el aula, en los casos, en los niños, en sus relatos, y yo creo que esto es un aprendizaje muy importante de cómo se está investigando hoy, ¿no? También el asunto de la interseccionalidad.
en tanto encontramos que el tipo de desigualdades que se están dando hoy son desigualdades que tienen que ser estudiadas transversalmente desde lo económico, desde lo cultural, desde el aprendizaje y pues en particular desde lo educativo mismo, pero transversalizado por todas estas estructuras. Entonces, sin duda tendría que ser también un análisis interseccional para atender a todo este tipo de desigualdades. Me pareció muy interesante también la riqueza de escenarios que presentamos, ¿sí? Escenarios como la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Muy interesante un tema también que salió allí, la biblioteca, por ejemplo, como un dispositivo de saber, como un dispositivo de poder y la educación popular, la educación propia, esas otras educaciones que ya se situaban en ese lugar de la denuncia de las desigualdades y de una opción por una justicia social epistémica, pero con pertenencia cultural y lingüística. Entonces creo que también fue muy importante este asunto de los escenarios, sin duda escenarios situados desde los territorios, desde nuestros propios territorios y desde las diferentes territorialidades que fueron develadas a través de todos estos días. Y pues finalmente nos preguntamos por cómo hacer escuelas más justas, ¿cierto? Y en ese cómo hacer escuelas más justas, pues tengo aquí anotados algunos elementos transversales a todas las ponencias, como por ejemplo superar y resistir estructuras académicas, decolonizando el pensamiento, pluralizando a esos sujetos de las desigualdades, formando para la justicia y desde la justicia, rescatando identidades propias, trabajando con las pedagogías interculturales, trabajando desde la pedagogía crítica, que ya nos dan muchos elementos, pues Freire ha atravesado todos estos días también, entonces creo que es importante también tratar eso. Un elemento muy importante es el desaprender la lectura que se ha hecho justamente de la justicia desde algunas perspectivas mucho más liberales y una posibilidad más bien de entender eso de lo justo y lo injusto desde las realidades que compartimos en nuestro territorio latinoamericano. Luchar contra la homogenización en la escuela, resistir también las jerarquizaciones y un elemento muy importante es esos gestos de cuidado que acabamos de visualizar en el día de hoy, esos gestos de cuidado y de amorosidad en ese espacio escolar. Creo que también ese asunto pues fue muy importante y digamos que se situaba en lugar de una transformación de las prácticas, pero no solamente de las prácticas, sino también de los imaginarios y de las relaciones que ello comprende. Entonces, de nuevo, reiterar, un asunto muy difícil, fueron muchos aprendizajes, igual que Soledad, invitar a volver sobre esto que pasó en estos días. Ayer, cuando visualizaba el número de personas que habían entrado a los videos, pues me animé y dije, hay una posibilidad de transformación, hay una posibilidad de trabajo conjunto. Y pues finalmente agradecer a todas las universidades que participaron, a todos los colegas con los que nos veníamos soñando este evento y que hoy estamos cerrando. Muchas gracias. Bueno, simplemente para dar un cierre al evento, porque creo que lo que han dicho Soledad y Sandra expresa fuertemente lo que hemos sentido y vivido en estos días. Yo rescato algo que apareció en nuestro último panel y que pondría a jugar en cuánto de lo común de las desigualdades en Latinoamérica y cuánto de la necesidad de la singularidad en la investigación, en el análisis, para develar cuáles son los caminos, ¿no?, necesarios de recorrer de modo territorial, ¿no? Cuánto de lo común, pero cuánto de lo singular fue presentado hoy en los distintos, hoy en este seminario, en estos 4 días de seminario, cómo se ha evidenciado esto, ¿no? Yo creo que las dimensiones que tomó Soledad a partir de las conferencias del primer día son las dimensiones que deben estar presentes en toda reflexión, ¿sí?,
que haga a un desarrollo de una justicia educativa, ¿no? Que promueva, ¿no? la investigación. Este es un seminario sobre investigación en justicia, que nos ponga sobre delante nuestro las deudas de las universidades en cuanto a investigación, sobre estas desigualdades que se hacen evidentes, que se resignifican a través de el entramado de conocimientos que se van realizando cada vez. La explicación, ¿no? de los fenómenos y la posibilidad de transformar los fenómenos es posible mediante nuevos entramados de saberes existentes, de reconocimiento de tradiciones que producen nuevas miradas y nuevos tejidos de conocimientos, que me parece que este seminario ha abonado fuertemente a continuar en ese camino. Así que yo, sumamente en lo personal, sumamente agradecida de haber compartido con todos ustedes todo el proceso, desde que se inició largo tiempo a la organización hasta la llegada a este momento, articular entre distintas universidades, atravesados por la situación de pandemia, los modos peculiares que tuvimos que atravesar cada uno para sostenernos en nuestras propias tareas, en nuestras propias investigaciones y articularnos en esta posibilidad de un armado interuniversitario latinoamericano. Realmente es para agradecer a todos y a todas. Quiero también tomar algo que ya dijeron las colegas, pero sí agradecer muy especialmente a Bernardo y a la gente de TV UNAD por haberse asumido la responsabilidad de la transmisión y la posibilidad de que todos nuestros colegas hayan podido compartir estos 4 días de paneles. A Aldo por ponerle siempre la garra en llevarnos en el camino a la producción y a los encuentros, y haber conocido, para mí en lo personal, colegas de otras universidades que no conocía y que hoy ya encuentro como pares en caminos a seguir recorriendo. Espero que tengamos un segundo seminario en breve y que nos encuentre organizándolo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, observando, escuchando, participando en las ponencias, y a quienes han colaborado activamente en la organización para que este evento haya salido de la manera tan maravillosa que salió. Así que le damos un saludo, no sé cómo cerramos, pero saludamos a todos y a todas, y que tengan un aplauso, sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Chau, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Chau, chau.